Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí el segundo problema de aplicación de las leyes de los gases. En este caso nos dicen cuánto va a cambiar la presión de un gas si la temperatura pasa desde los 20 grados centígrados a los 40 grados centígrados, manteniendo en este caso el volumen constante. Claro, lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que en nuestro recipiente el volumen no va a cambiar y por tanto cuando nosotros incrementamos la temperatura, recordando que la temperatura es la forma macroscópica de medir el movimiento microscópico, lo que estamos haciendo es aumentar la energía de las partículas en el interior del cilindro y por tanto estas partículas se moverán más rápidamente por el interior y alcanzarán las presiones antes, las paredes antes, de forma que el número de choques que se produce con las paredes aumentará. Es decir, lo que estará aumentando será la presión. ¿Cómo medimos esto? Pues mirad, para poder resolver el problema, como siempre, hacemos lo mismo. Datos iniciales, datos finales y expresamos. Sin embargo, como veis, en este problema lo que me piden es establecer cuánto cambia la presión. Pues nosotros lo que vamos a decir simplemente, si queréis y además puede servir, es que tenemos una presión inicial 1 cualquiera, donde P1 representa cualquier número. Y lo que vamos a ver es cómo poder expresar P2 en función de este valor. Importante, como estamos trabajando con gases y recordamos que cuando trabajemos con la ecuación de los gases ideales, la constante de los gases viene expresada en atmósferas, litros, moles y grados Kelvin, es muy importante que recordemos que la temperatura la vamos a expresar en grados Kelvin. Para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, simplemente tenemos que sumarle a la temperatura centígrada el valor de 273. Así, igual hacemos para la temperatura de 40 grados centígrados. Una vez que tenemos las dos temperaturas, recordamos que la ecuación que estamos resolviendo o empleando será la ley de Gay-Lussac, que establece que existe una relación directa entre la presión y la temperatura, y además siempre tiene un valor constante. ¿Cuál es la parte importante? Pues fijaros que cuando nosotros aumentamos la temperatura, la presión en el interior del recipiente va a crecer. Y cuando nosotros disminuimos la temperatura, la presión en el recipiente va a disminuir. Ojo, recuerda que siempre estamos trabajando, cuando hablamos de la ley de Gay-Lussac, con volúmenes constantes. De forma que lo único que tenemos que hacer nosotros es despejar P2. Como no sabemos cuál es el valor de P1, simplemente lo dejamos así y sustituimos simplemente los valores de temperatura, cuyas unidades van a desaparecer puesto que se encuentran en el numerador y en el denominador de la fracción. De forma que llegamos a la conclusión que cuando la temperatura pasa de 20 a 40 grados centígrados, o lo que es lo mismo, desde los 293 grados Kelvin hasta los 313 grados Kelvin, lo que ocurre es que la presión 2 aumenta en 1,07 unidades el valor de la presión 1. Y con esto es todo. Como veis, los problemas son muy sencillos y muy simples. Venga, nos vemos en el siguiente. Mucho ánimo.